Nunca te han contado la historia completa de Díaz Ordaz. Y cuando la escuches, vas a entender por qué muchos preferían callar su nombre. Hoy vamos a desarmar la figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz, un hombre que para algunos fue el político más disciplinado del México moderno. Y para otros, el responsable directo de una de las tragedias más oscuras de la historia del país, la matanza de Tlatelolco en 1968. En este video voy a contarte datos duros, documentos, decisiones políticas y episodios que marcaron su gobierno y su vida. Y te aseguro algo, cuando lleguemos al momento clave, vas a ver a Díaz Ordaz con otros ojos. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en Puebla. No venía de una familia adinerada ni de abolengo. Su padre fue profesor y periodista, y su madre era ama de casa. De hecho, sus compañeros de escuela cuentan que desde niño era serio, meticuloso, casi obsesivo con el orden. Y ese detalle, el orden, lo acompañaría toda su vida. En 1937 se graduó como abogado en la Universidad de Puebla. Para ese tiempo, ya se había metido de lleno en la política local. Primero como profesor, luego como funcionario y más tarde como diputado. Se movía con una habilidad que muchos describen como fría y precisa. Nunca fue un político carismático, pero sí uno que sabía exactamente lo que quería. Con el paso de los años escaló posiciones dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que entonces era prácticamente el dueño absoluto del sistema político mexicano. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos lo nombró secretario de Gobernación. Esa etapa es clave, ahí aprendió los engranes del poder. Ahí vio cómo se controlaba a la oposición, cómo se manejaba la censura, cómo se negociaba con sindicatos y cómo se apagaban protestas. En Gobernación se ganó fama de autoritario. Muchos periodistas, como Julio Scherer, relataron cómo Díaz Ordaz tenía una mirada que incomodaba, casi militar, y una forma de hablar sin rodeos. Aunque tenía un humor seco, casi sarcástico, era famoso por su disciplina y su memoria increíble. En 1964, gracias al apoyo total del PRI, se convierte en presidente de México. Su sexenio arrancó con un México en transformación, crecimiento económico, urbanización, llegada de empresas extranjeras, infraestructura nueva. Pero también fue un país con un modelo político totalmente cerrado, donde la prensa respondía al gobierno, donde no existía verdadera competencia electoral y donde cualquier disidencia se veía como un peligro. Una de las primeras metas de su gobierno fue mejorar la imagen de México ante el mundo. Quería que el país fuera visto como moderno, organizado, estable. Por eso impulsó los Juegos Olímpicos de 1968, la primera edición realizada en América Latina. Era una oportunidad gigantesca de mostrar al mundo un México poderoso. Pero aquí empieza el punto donde la historia se rompe. Durante su sexenio, los movimientos sociales comenzaron a crecer. No era solo México. En 1968 hubo protestas globales en Alemania, Francia, Estados Unidos y Checoslovaquia. La juventud estaba despertando. En México también. En julio del 68, estudiantes del IPN y la UNAM tuvieron choques con la policía. Lo que comenzó como un pleito entre grupos escolares terminó convirtiéndose en un conflicto nacional por culpa del uso excesivo de la fuerza. Díaz Ordaz creyó que se trataba de una amenaza a la estabilidad del país. En sus propias palabras, dijo que era un movimiento claramente subversivo. Mientras los estudiantes pedían diálogo, libertad a presos políticos y cese de agresiones, el gobierno respondió con más policías, más vigilancia y más represión. El 27 de agosto, una marcha de miles llegó al Zócalo. El gobierno lo tomó como una provocación directa. El ejército ocupó la Plaza de la Constitución y entró a la UNAM el 18 de septiembre, algo que no había ocurrido en décadas. Días después, también ocupó el IPN. Las tensiones estaban en su punto más alto. Los Juegos Olímpicos estaban a días de inaugurar. El mundo tenía sus ojos sobre México, y Díaz Ordaz quería evitar cualquier protesta que arruinara la imagen del país ante los visitantes extranjeros. Esa presión internacional aceleró decisiones que terminaron siendo fatales. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Era una asamblea para discutir el futuro del movimiento. Los testimonios, archivos desclasificados del gobierno y estudios como los del Colegio de México coinciden en algo: la presencia militar ya estaba preparada desde horas antes. A las 6:10 de la mañana de la tarde comenzó el caos. Se dispararon luces de bengala desde un edificio cercano. Fue la señal.
Integrantes del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado para vigilar los juegos, comenzaron a disparar. Soldados y policías también. Hasta hoy no existe una cifra oficial de muertos. El gobierno en ese momento dijo que fueron entre 20 y 30. Investigaciones periodísticas, como las de Elena Poniatowska y múltiples comisiones posteriores, estiman entre 200 y 300 víctimas. Lo único seguro es que hubo muertos, hubo detenidos y hubo torturados. Y el gobierno lo negó durante años. La responsabilidad política apuntaba directamente al presidente, y aunque nunca aceptó culpa, sí dejó frases que muestran su visión del poder. Una de las más conocidas, dicha en 1969, fue: "Yo asumí la responsabilidad completa de los hechos. Asumo la responsabilidad moral, histórica y personal". Pero nunca pidió perdón, ni una vez. Después de la tragedia, Díaz Ordaz siguió gobernando con mano dura. Permitió la entrada en vigor del Tratado de Tlatelolco para evitar armas nucleares en América Latina, impulsó grandes obras de infraestructura, modernizó carreteras, construyó la línea 1 del metro y alimentó el crecimiento económico que se conoció como Milagro Mexicano. Pero su legado quedó manchado para siempre. Cuando terminó su sexenio en 1970, eligió a Luis Echeverría como sucesor. Echeverría había sido su secretario de Gobernación, y muchos lo vieron como su cómplice en 1968. Pero aún así, Díaz Ordaz aceptó un puesto como embajador de México en España. Duró poco, la presión social fue tanta que tuvo que renunciar en menos de un año. No podía caminar en la calle sin que alguien le reclamara, sin que gritara su nombre con ira. Después vivió prácticamente encerrado, apartado, casi invisible. Murió el 15 de julio de 1979. Su muerte pasó sin homenajes masivos, sin grandes ceremonias, sin aplausos. El país no estaba listo para perdonar ni olvidar. Con el tiempo, investigadores, historiadores y periodistas han analizado su gobierno desde muchos ángulos. Documentos desclasificados por el Archivo General de la Nación muestran que su administración vigiló a miles de estudiantes, periodistas y académicos. También muestran la presencia activa del Batallón Olimpia antes y durante la masacre. Y aunque algunos reconocen avances económicos de su gobierno, la sombra del 2 de octubre nunca se levantó de su nombre. Aquí está el conflicto que sigue dividiendo opiniones. Díaz Ordaz actuó como un dictador que reprimió a su propio pueblo. ¿O fue un presidente atrapado en un contexto global de miedo al comunismo, que creyó, equivocadamente, que México estaba en riesgo? Este es el dilema histórico: autoritarismo puro o paranoia política. Para entenderlo, hay que ver el contexto completo. En los años 60, Estados Unidos estaba obsesionado con limitar la expansión del comunismo. La Guerra Fría estaba en su punto más tenso, y aunque México mantenía una política de neutralidad, su gobierno se alineaba en muchos aspectos con Washington. Documentos del Departamento de Estado muestran que México compartía información sobre movimientos sociales y sobre líderes estudiantiles. Dentro del país, el PRI temía que cualquier protesta creciera hasta convertirse en una amenaza real al sistema. Recordemos que movimientos parecidos habían terminado en revoluciones en Cuba, Argelia y otros países. Así que, dentro del pensamiento político del PRI, cualquier protesta debía controlarse antes de que creciera. Ese era el código interno. Y Díaz Ordaz era un hombre 100% leal a ese código. Pero aquí viene la parte crítica. Esa mentalidad hizo que se ignorara algo fundamental: los estudiantes no querían armas, querían diálogo. No querían tomar el poder, querían participar. Y el gobierno nunca entendió eso. Historiadores como Enrique Krause han explicado que Díaz Ordaz tenía un estilo vertical y rígido. Para él, la disciplina era más importante que el diálogo, y cualquier señal de desorden debía apagarse de inmediato. Así que cuando estalló el conflicto del 68, él lo interpretó como una amenaza directa. Una guerra, una invasión ideológica. Esa visión lo llevó a cometer uno de los errores más graves de la historia moderna de México. Y, algo que muchos no saben, documentos desclasificados muestran que había miembros del ejército y del propio PRI que estaban en desacuerdo con el uso de la fuerza. Pero Díaz Ordaz era el presidente, y su palabra era ley. El momento que define su vida y su legado es el 2 de octubre de 1968. Ese día marcó no solo el final del movimiento estudiantil, sino también el fin de cualquier ilusión de que México era un país completamente democrático. Las balas en Tlatelolco no solo derribaron estudiantes, también derrumbaron la confianza en el gobierno, revelaron los límites del sistema y dejaron una herida que sigue abierta más de 50 años después. Ese día, el país vio que la estabilidad tenía un precio.
y que el precio era la vida de ciudadanos desarmados. Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente disciplinado, trabajador, obsesivo con el orden y profundamente institucional. Modernizó infraestructura, fortaleció la economía y buscó que México brillara en el mundo. Pero también fue el responsable político de una tragedia que marcó para siempre la historia del país. Un hombre que quiso controlar todo, y terminó perdiéndolo todo. Díaz Ordaz es un recordatorio claro de algo. El poder sin cuestionamiento puede ser más peligroso que cualquier amenaza externa.